Muy buenas, una semana más. Volvemos con el análisis de las empresas. En este caso nos vamos a Realty Income, la famosa empresa conocida con el lema de el dividendo mensual. Ha presentado en la pasada semana sus resultados de 2024. Vamos a pasar a comentarlo porque han causado bastante inquietud en muchos inversores, pero realmente no son tan malos como nos lo quieran hacer contar. Lo primero, vamos a hablar de sus clientes. Como vemos ahí, aproximadamente los 5 principales clientes suponen un 15% de todos los ingresos de Realty Income. Esto es algo muy positivo porque nos indica que está muy bien diversificada. De hecho, tiene en torno a 13.000 propiedades alquiladas. El principal cliente, como vemos en la imagen, es 7-Eleven, y bueno, luego tenemos algunos muy conocidos como Walgreens, FedEx o CVS. También, además de estar diversificado en diferentes tipos de clientes, como hemos visto, está diversificado en tipologías de clientes, aunque realmente casi el 80% cada vez la compañía quiere que sea menos, pero viene de toda la parte de tiendas que, como veis ahí, el retail pues es la principal parte de su negocio. Como decía, la compañía lo que quiere es llegar a acumular activos, todos estos inmuebles que luego alquila, por valor de esos 14 trillones que vemos ahí, poquito a poco yendo aumentando y pasando del modelo tradicional de tiendas, que como hemos visto ahí, desde sus inicios lo lleva haciendo, pero sí que ha ido metiendo otra serie de modelos de negocio de esos inmuebles, como pueden ser los de gaming, ¿vale? O últimamente los data centers. Algo como algunos RAID que conocemos, uno que nos gusta mucho, IRM, que se dedica en exclusiva a data center y que también le está yendo. Pues en Realty Income lo que quiere es un poco esto, aprovechar el tirón de esos alquileres de data center. Perdón. Además, vemos ahí que tiene una parte cada vez más importante en internacional. Ahora vamos a ver en la diversificación geográfica cómo Europa ya, por ejemplo, representa un 14,1% de todo el negocio. Pensad que hasta hace tiempo pues esto no era algo muy común, ya que estaban principalmente en Norteamérica. Y dentro de Norteamérica está también bien diversificada, teniendo inmuebles por todo el territorio, aunque predominan en toda la parte del Medio Occidente y en la parte de Florida, donde tiene casi un 20% de los inmuebles. La llegada a Europa, y en concreto tiene también inmuebles alquilados en España, como por ejemplo a tiendas muy conocidas aquí como Decathlon. Antes de meternos en las cuentas, vamos a repasar el concepto del FFO o AFO en la parte ajustada. No es más que una métrica que proporciona una imagen más clara de la capacidad que tiene Realty Income o cualquier REIT, ya que esta métrica es muy conveniente de usar en los REIT debido a su negocio. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con el BPA, el beneficio neto por acción, pero en este caso el FFO vamos a sumarle, con lo cual va a ser más grande que el BPA, la depreciación, la amortización y luego la ganancia o pérdida por ventas de propiedades. Digamos que en el negocio es muy importante tener en cuenta lo que gana por vender o comprar nuevas propiedades para el negocio, y sobre todo una parte muy importante que es la amortización de los inmuebles. Sabéis que la amortización en un negocio de este tipo es clave, ya que en la cuenta de resultados nos va a aparecer como un gasto, pero realmente no hay una salida monetaria de dinero, como hemos comentado más veces durante el curso que estamos llevando a cabo. Así que podríamos decir que el FFO es una métrica más real para ver qué capacidad tiene ese negocio de generar flujos de caja. Visto esto, podemos entrar dentro de las cuentas de resultados de Realty Income y
vamos a tener los ingresos, que en ese aspecto no difiere de lo que cualquier empresa, pero sí os detallo ahí la parte de amortizaciones, que va a ser muy importante, ¿vale? Ya que la vamos a encontrar, las amortizaciones, dentro de los gastos, ¿vale? Así que os he señalado las amortizaciones de 2023 y 2024, como veis, partidas muy, muy gordas que suponen un alto o altísimo porcentaje de los gastos. Y luego ya por la parte baja vamos a tener el BPA como siempre, que como digo es bastante menos interesante en estos negocios, el FFO y el AFO, que sería el ajustado. En este caso vemos que el AFO de 2024 ha tenido un aumento del 4,8% interanual de 2023 a 2024, situándose en los $4,19. Aquí los BPA, como digo, suelen ser muy bajos y son métricas que no son muy válidas porque tiene mucho que ver las amortizaciones, como decíamos. Entramos ahora en el balance de situación. Prácticamente este tipo de empresas lo que van a tener son terrenos y edificaciones, ¿vale? En este caso os sitúo ahí que el 2024 los terrenos tienen un valor contable en libros de 17,3 billion y la parte más importante serían las edificaciones con casi 41 billions. En total, si sumamos los dos, el bruto de real estate sería de casi 60 billion. Ahora bien, para tener el real estate neto, ahí hay un pequeño error, el segundo sería el neto, el de 50,91 billion, habría que restar todo lo que son las amortizaciones y depreciaciones acumuladas, así que 58,29 menos 7,38 daría ese valor de, como digo, es un error, 50,91 neto, que es el valor que más nos interesa en la parte de los activos. En la parte de los pasivos, lo que realmente nos interesa es la deuda que tiene. Ahora veremos cómo consiguen financiación estas empresas, pero bueno, la deuda neta, que recordemos que tiene en cuenta el líquido que tiene la empresa, partido del EBITDA, se queda en un 5,4 veces, que puede parecer un valor muy alto, pero es muy normal, como digo, en los rates. Aquí vemos un poquito la deuda que tiene Realty Income y cómo la tiene bastante bien diversificada en los próximos años, ¿vale? Tenemos hasta 2035, por lo que veo ahí, estaba bastante pequeñito, no lo veía bien. Hasta 2035 tenemos diferentes tipos de deuda, donde destacan la parte de los bonos y las notas, que es como se financian muchas de esas empresas. Una nota y un bono son, para que nos entendamos, bastante similares. Todo lo que son deuda corporativa de renta fija. Y también lo hacen a partir de emisión de nuevas acciones, que esto es algo que no nos gusta y que hace Realty Income, que es sacar nuevas acciones, con lo cual a los actuales inversores nos diluye nuestra inversión. Esto, bueno, lo hacen así porque son empresas que no van a poder tener mucho líquido en caja, debido a que, para que tengan una serie de ventajas fiscales, en la mayoría de los países del mundo, y en concreto en Estados Unidos, que es donde pasa cuenta este rate, tienen que distribuir, como ahora veremos, mucho porcentaje de su beneficio en dividendos. Nos vamos a los flujos de caja, donde vemos este alto porcentaje que da de dividendos. Os lo dejo señalado, ¿vale? Y están obligados, como pongo ahí, para tener estas ventajas fiscales, a repartir de su free cash flow, de su flujo de operaciones, bastante dinero, con lo cual, como pongo ahí, el free cash flow que les va a quedar es relativamente bajo, ¿vale? Para la parte del CAPEX, en el free cash flow, esta gente necesita hacer inversiones. Ahí os pongo las 6 últimas que hizo en 2024, en torno a unos 6.000 millones de dólares, en los cuales invirtió principalmente una gran parte en data centers, que es donde está enfocando mucho ahora el negocio Realty Income. Pero bueno, también está entrando en Europa bastante fuerte, con una marca francesa bastante instaurada en Europa, como es Decathlon, y también en Estados Unidos una marca muy típica americana de tiendas de los Home Depot, o en este caso su cliente es Lowe's,
que es un muy buen cliente, ¿vale? Lowis es una gran empresa que tenemos también en cartera y que genera muchos flujos de caja a Realty Income en estos alquileres que le presta. Por último, antes de ver el guidance, vamos a recordar que como buena empresa de GI de dividendos va aumentando el dividendo cada año. En este caso ellos no esperan ni al año, van aumentando muchos de los trimestres, ¿vale? Recientemente aumentaron y tienen un KGR acumulado de aumento de este dividendo de los últimos años del 4,3%. Con lo cual vamos a tener aumentos relativamente pequeños de simple dígito de aumento del dividendo. Bueno, ya vamos por el $3,22, que no es poco. Claro, a cambio, ellos también sus ingresos pues no son tampoco muy, digamos que no van aumentando mucho. De hecho, hemos visto en estos resultados que, bueno, no son planos, pero son constantes. A mí lo que me gusta es que una empresa constante va poquito a poco aumentando sus ingresos, sus beneficios y lo devuelve como buen rate al accionista, ¿vale? Aquí no hay recompra de acciones. Como digo, lo peor que nos pueden hacer es esa dilución, que es la que hay que estar atento en un rate. El guidance que nos ofrecen, pues lo tenemos aproximadamente en torno, bueno, tenemos el BPA, que hemos dicho que nos interesa poco. Si nos vamos al AFO, entre 4,22 y 4,28 dólares para este 2025, con una ocupación, otro valor muy importante a tener en cuenta en los rates, porque si no tienen alquilados sus inmuebles, no van a generar caja. Así que esos flujos de caja es importante que estén lo más cercanos posible al 100%. En el caso de Realty Income, en este último trimestre se han quedado en torno entre el 98 y 99%. Ellos para este año esperan un 98%, que prácticamente todos sus inmuebles están siempre alquilados. Y bueno, ahí tienen también otros valores de otros 4.000 millones para un volumen de inversiones, para comprar nuevos edificios y bueno, algunos datos más que por falta de tiempo, ya tenemos 12 minutitos, vamos a cortar aquí, destacando que es un REIT que vaya a tener con él dividendos mensuales bastante altos, ¿vale? Siempre últimamente por encima del 5%, entre el 5 y el 6%, que es muy buen rendimiento para la calidad que tiene este REIT, que sí, que a cambio vamos a tener pocas subidas de dividendo y pocos aumentos de generación de caja e ingresos. Pero bueno, es algo que debemos conocer cuando vayamos a invertir en Realty Income. Y con esto nos despedimos hasta la siguiente semana. Un saludo y hasta luego.